Bendiciones para todos, todos sean bienvenidos. Hoy vamos a ver un tema que se titula ¿Cuáles son los principios de dolores? Y vamos a basarnos en uno de los evangelios, San Mateo capítulo 24, los versículos 5 y 8 que dicen: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Fíjense que Jesús siempre comparó su venida precisamente con una mujer que está de parto, o sea, una mujer cuando va a concebir. Y eso es algo verídico porque, bueno, las mujeres que ya tuvimos hijos sabemos de que el primer dolor de parto es un dolor como de menstruación, pero conforme va pasando las horas, ese dolor se va aumentando y después aumentando. Los doctores le llaman dilataciones. No sé, ya no recuerdo cuántas dilataciones tenemos que pasar para que el bebé nazca. Bien, de esa manera Jesús lo comparó que su venida así va a ser. Comenzará con un dolor, o sea, con los principios de dolores, pero conforme vaya pasando el tiempo, esos dolores van a ir aumentando, anunciando que Jesús viene. Entonces, ¿cuáles son los principios de dolores? Lo vamos a clasificar en 4 partes y vamos a comenzar con la primera, que es la angustia social. Dentro de la angustia social están las guerras y los rumores de guerras. Todos hemos escuchado en las noticias que sobre las guerras que están, por ejemplo, en Israel, en el Medio Oriente, Irak y Pakistán, y esas naciones que siempre están en guerra continua. Eso son cosas que ya Jesús lo anunció en su palabra. También están las armas nucleares. Ya no es armas como antes, ¿verdad? De cañones, no, ahora son armas nucleares, y lo tiene Rusia, Estados Unidos, Francia, China, Japón y muchos países más que ya cuentan con estas armas, y ya constantemente lo estamos escuchando, y que se están reuniendo naciones contra otras naciones, ¿verdad? Para acechar a otras naciones, en este caso a Israel. Y bueno, eso es lo que causa angustia, ¿verdad? Dentro de la sociedad. También está la recesión económica mundial. Esto ya ha venido sonando, de que va a llegar el momento en que los bancos van a quebrar, precisamente porque la moneda, ¿verdad?, está decayendo de una forma terrible. Y bueno, no sé qué va a ser bueno, al menos de los millonarios, no sé cuánto van a perder. También dentro de la angustia social está el crecimiento demográfico, o sea, el aumento de la población, y eso es muy visible, saber y ver que cada día en el mundo somos más, o sea, cada día se está aumentando la gente. Y como se está aumentando, por eso es que ya los están mandando a aniquilar, ¿verdad? Dicen que para que seamos menos, precisamente porque hay mucha población, la tierra ya está súper poblada. Bien, número 2. Dentro de los principios de dolores también están los desastres naturales. Sobre todo en este tiempo de lluvia, sabemos que los huracanes, por ejemplo, ahorita están de moda los huracanes, los frentes fríos. Ahorita aquí en México está el famoso huracán Delta, que está haciendo, estragos, ¿verdad?, en diferentes lugares. Viene con mucha fuerza. También están los desastres naturales, aparte de los huracanes,
están los eclipses solares y lunares que desde enero se está dando, en marzo, en junio. Creo que también nos espera uno en noviembre y otro en diciembre. En algunos países se ve, en otros no, pero algo tiene que causar, ¿no? También está el calentamiento global, que eso es un problema. Los terremotos, ¿quién no sabe o quién no ha sentido un terremoto? Esos son desastres naturales y eso está escrito en la palabra como principio de dolor. También tenemos el hambre. El hambre siempre se ha dado, pero cada día se está aumentando más. Hay muchos países donde niños y ancianos están muriendo precisamente porque no tienen para comer, o sea, ni siquiera, ya no digamos 3 veces al día, a veces ni siquiera una vez pueden comer, y por eso mucha gente está muriendo. Y sobre el hambre quizás hablemos más después en otro video, pero esa hambre se está aumentando y va a llegar en una forma quizás mundial. Número 3. Dentro de los principios de dolores también está el aborrecimiento de los cristianos y el evangelio. Claro que Jesús ya nos advirtió en su palabra. Él un día dijo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes, dijo Jesús, yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y esto es algo muy claro. Decimos, bueno, ¿y por qué el mundo aborrece a los cristianos? ¿Por qué el mundo nos aborrece a nosotros? Precisamente porque nosotros tenemos la verdad y estamos en la verdad. O sea, ¿por qué decimos esto? Porque Jesús es la verdad. Y como estamos en Jesucristo, por eso declaramos que estamos en la verdad. Nos aborrece el mundo porque no tenemos los mismos ideales que el mundo. Por ejemplo, dicen que ya en España, en Francia, en otros lugares allá de Europa, ya legalizaron el aborto, la eutanasia y la pedofilia y otras cosas, otras maldades más. Ya es legal ahí, o sea, ahí ya son libres de abortar, libres de hacer pecado o eso, maldad. Eso ya es libre, son temas libres, que si alguna persona se levanta para decir y señalar que lo que están haciendo es pecado, pues yo me acabo de informar de que dicen que los multan. O sea, en esos países donde ya tienen esa libertad, ya están legalizados, ya nadie puede hablar y decir que es pecado. ¿Por qué? Porque ya tienen consecuencias. ¿Se dan cuenta? Esos son los ideales del mundo. Por eso el mundo nos aborrece, porque nosotros nunca vamos a aceptar eso. No podemos aceptar el aborto como algo natural. No podemos aceptar la homosexualidad como algo natural. No lo podemos aceptar. Y ahora, ¿por qué nos aborrece? Y miren lo que dijo Jesús. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El mundo o los gobiernos aborrecen a los cristianos o nos aborrecen a nosotros, pero realmente no nos aborrecen a nosotros. Están aborreciendo a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. No podemos aceptar esa legalización como algo natural. Nosotros siempre vamos a decir que es algo abominable, que eso es pecado y que no lo podemos nosotros practicar, ni ir de acuerdo a que otros lo practiquen. Y como no vamos de acuerdo, por eso siempre estamos en constante persecución, en ideales y en todo. ¿Por qué a los cristianos los mandan a matar? ¿Por qué? Porque andamos predicando la verdad, andamos predicando en contra de las cosas que ellos están favoreciendo. Entonces la iglesia, la verdadera iglesia, no puede aceptar eso, ¿sí? Por eso es que el mundo nos aborrece. Realmente están aborreciendo a Dios. Número 4. Dentro de los principios de dolores también está la apostasía. Ya he hablado en otros videos acerca de la apostasía.
Entonces ahorita nada más voy a recalcar algo importante. La apostasía es quien abandona su fe o quien abandona su iglesia. Eso es apostasía, o sea, se vuelve apóstata. ¿Por qué? Porque se está desprendiendo de su fe. Se está desprendiendo de su iglesia. En 1 Timoteo 4:1, el primer versículo, miren lo que dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Por qué se vuelven apóstatas? O sea, ¿por qué los cristianos después de ser cristianos de pronto se vuelven apóstatas? Aquí este versículo da la respuesta, por dos razones. La primera, porque dieron oído a los espíritus engañadores. Y la segunda, porque dieron oído a las doctrinas de demonios. ¿Existen doctrinas demoníacas? Claro que sí existe y está abundando. Entonces, cuando el cristiano da oído a esas doctrinas extrañas, su fe comienza a torcerse. Y cuando viene a ver, se le fue la fe verdadera del evangelio y comienza a creer otras cosas. Por eso ahí se da, y esto está abundando mucho. Yo conozco muchos apóstatas, además tengo amistades con algunos apóstatas. Y realmente, pues ya nada más como amigos, porque para que tú les vuelvas a hablar, es más fácil hablarle a una persona que nunca ha conocido el evangelio, a que le hables o evangelices a un apóstol. Ya no entienden, ya tienen cerrada la mente, ya no tienen fe. Sí tienen fe, pero en otras cosas, pero ya no en la palabra y menos en el Creador. Y resulta que no solamente abundan, sino que aún van a aparecer más apóstatas. ¿Por qué? Porque ya dije, creo que en el video anterior, que ya comenzamos vamos a ser probados, o sea, ya la iglesia ha comenzado a estar en la recta final y ya comenzamos a estar en esa prueba, en ese examen espiritual, vamos a decirlo. Y en este tiempo que vamos a empezar, o sea, que ya estamos más bien y que se va a ir aumentando esa prueba, muchos negarán su fe, van a abandonar su fe, o sea, se aumentarán los apóstoles. Y por eso decimos que estamos en los principios de dolores, pero nada más que no es un principio que ya estamos dejando ese principio para pasar a otra dilatación, vamos a decir, porque se está aumentando día con día. Entonces aquí vemos, los dolores de la mujer que va a tener a luz es igual que conforme va aumentando, ¿verdad? Es porque ya está avisando que el bebé va a nacer. Bueno, aquí quiero decir, si estamos en los principios de dolores, eso significa que va a ir aumentando y después aumentando más y más esos dolores. ¿Por qué? Porque eso nos está anunciando que el rapto está muy cerca. Por eso nosotros, los cristianos, no necesitamos saber fechas, ni días, ni mes, ni años. No necesitamos, finalmente no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que conforme vaya aumentando ese dolor, o sea, los principios de dolores, sabremos que estamos cerca del rapto, porque eso es lo que va a hacer el Señor. Cuando estos dolores comiencen a aumentar, que no sabemos qué otras cosas van a sobrevenir sobre la tierra, y cuando ya la iglesia ya no pueda soportar, ahí es cuando el Señor viene por nosotros, porque Él no va a permitir, ¿verdad?, que su iglesia desmaye, ¿sí? Entonces, hasta Jesús lo dijo, que cuando veamos estas señales, dice que nos levantemos y debemos erguirnos y levantar nuestra cabeza, dice, porque nuestra redención se acerca. Gloria al Señor. Quiero terminar diciendo que esto, o sea, los principios de dolores, para que si alguien está escuchando y no muy está, como que no está comprendiendo, o esté pensando otras cosas, por ejemplo, alguien piensa que esto es como un castigo de Dios. No.
No, o sea, quiero que se les quite esa idea de que esto, lo que estamos pasando, no es un castigo de Dios. O sea, Dios lo está permitiendo, pero no como un castigo. Más bien son consecuencias de la caída del ser humano, o sea, son consecuencias del pecado. El ser humano se ha impregnado de tanto pecado, de tal forma que todo lo que toca destruye, de verdad. Por ejemplo, el medio ambiente, ¿quién lo está destruyendo? El ser humano. Está destruyendo su entorno, está destruyendo la flora, está destruyendo la fauna, está extinguiendo aún las especies, todos los animales, todo se está extinguiendo. ¿Por qué? Por la maldad del ser humano. A mí me da mucha tristeza saber esto porque en el Salmo 8, ahí nos muestra que Dios todo lo puso debajo de los pies del ser humano. Le entregó, dice que las aves de los cielos, los peces del mar, ovejas, bueyes, todo cuanto existe, todo se lo entregó al ser humano. ¿Para qué? ¿Para que lo multiplicara? No, para que lo destruyera. Y eso es algo muy terrible saber qué ha sucedido. O sea, todo lo que le entregaron al hombre lo vino a destruir. Aquí entendemos que el ser humano sin Cristo es el ser más destructivo de este planeta. Por eso andamos constantemente diciendo o invitando a que vengan a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué siempre decimos que reciban a Jesús? Porque solamente Jesús puede ordenar nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestro corazón, todo. Puede ordenar lo que está desordenado, incluso puede quitar ese espíritu destructivo que hay en el corazón del hombre y de la mujer. Si alguien aquí que está escuchando forma parte, ¿verdad?, de que está destruyendo, yo lo invito a que reciba a Jesús. Solamente Jesús nos puede librar de tener esa manera de pensar tan irracional y convertirnos en verdaderas personas, ¿verdad? Personas de bien, personas pensantes y sobre todo una nueva criatura. Si te ha bendecido esta reflexión, yo te invito a que la compartas. Los invito también a que se suscriban, activa la campanita por si no lo han hecho, para que no se pierdan ninguna enseñanza que estoy subiendo constantemente en este canal del Instantero Escondido. Que Dios te bendiga.